Muy buenas tardes, amigos y personas que nos están conectando por este medio en este momento, en este Masterclass número 11 que Misión Alianza traído para ustedes en este momento. Esperamos tratar un tema interesante, así como lo hemos tratado todos los días jueves en este tema del desarrollo en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Y hoy vamos a tratar un tema interesante y vamos a hablar acerca de las ONG y diaconía en tiempos de COVID. ONG y diaconía en tiempos de COVID. Y para eso tenemos presentes a nuestros panelistas. Tenemos presente en este momento a la doctora Virginia Valdivieso, tenemos presente a Washington Reyes, tenemos presente también a José Vinces en este momento para conversar acerca de la importancia del rol que han tenido las ONGs, las organizaciones no gubernamentales en este tiempo de COVID, ¿no? En este tiempo de pandemia, especialmente con este valor agregado que es la diaconía. La diaconía nosotros le llamamos al servicio, ese servicio que viene y que nace de aquel que es cristiano y que ve al prójimo como una persona digna y que es digna de tener una calidad de vida mejor, que puede mejorar su calidad de vida, ¿no? En este momento vamos a iniciar conversando con nuestros panelistas. Vamos a iniciar conversando con nuestros panelistas y vamos a iniciar conversando con la doctora Virginia Valdivieso. La doctora Virginia Valdivieso es directora de la red de centros médicos de la Fundación Mariana de Jesús. Ella es doctora en química y farmacia, si no me equivoco, ¿no? Es doctora en química y farmacia, tiene un diplomado también en políticas públicas y también ella está presente en el área de acción, ¿no? En los proyectos que tienen que ver con la salud en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, a través de la Fundación Mariana de Jesús, una fundación cristiana católica que está dando su servicio a aquellos que lo necesitan. Entonces vamos a conversar con usted en este momento. Usted va a exponer acerca de la temática, ¿no? De las organizaciones no gubernamentales, de las ONGs, su accionar diaconal, la importancia en este tiempo de coronavirus, ¿no? En este tiempo de COVID, que es muy importante, ha sido muy importante las labores nosotros que trabajamos día a día. Este espacio es organizado por Misión Alianza y por la Red del Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Con ustedes dejamos a Virginia Valdivieso. ¿Cómo está, doctora? Este tiempo es suyo. Tenemos 15 minutos para su disertación. Cuando ya esté por acabarse el tiempo, nuevamente, y ahí le vamos ya usted va a ir terminando, ¿no? Después vamos a tener un tiempo de preguntas y vamos a escucharla en este momento. Bueno, nosotros invitados a esta temática específicamente que señala las ONG y su acción en tiempo de pandemias. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos Fundación Mariana de Jesús, una organización cristiana con principios ignacianos. Nuestro santo San Ignacio de Loyola, pues, es fundador de la congregación jesuita,
históricamente nosotros hemos estado trabajando con los más necesitados en frontera, y es por eso que nuestro trabajo, nuestras estructuras de obra siempre están en fronteras, llamamos así, en los sectores de más vulneración. Y se volvió más vulnerable estos sectores en tiempos de pandemia. Nuestros enfoques definitivamente son con los derechos, y defender el derecho a la salud como un derecho innato que nace el ser humano es una situación que no podemos soslayar. Y es por eso que nosotros, nuestra obra de la red de centros médicos está estructurada con cuatro dispensarios. Nuestro modelo de atención está basado en los lineamientos de Alma Ata, que es la atención primaria en salud, y que sabemos que la atención primaria es la clave y es la puerta de entrada al derecho a la salud. Entonces, nosotros llevamos en territorio ya casi 20 años. Nuestro territorio, pues, Perimetral Norte, Valerio Estacio, Monte Sinaí, Llané Toral. Ahora con la situación de pandemia, pues nos tocó conocer sectores y ayudar sectores que en realidad no están dentro de nuestros programas de intervención. Pero así llegó el momento. No sé si continúa porque sí. Ya hablé, pues, nuestro modelo de atención basado en el principio, en la declaración de Alma Ata, que se dio, pues, como una estructura que sirva de orden mundial, para que sea usada, obedecida por los estados para atender salud y brindar el acceso a este derecho a la población. Yo quisiera que avance y abordemos esencialmente, porque esto es nuestra estructura de ONG, pero el tema que tenemos que abordar esencialmente tiempos de pandemia, y qué es lo que nosotros tuvimos que hacer para atender a nuestra población. Creo que avancemos, Noemí, en la penúltima. Sí. Bueno, estas diapositivas, pues, indican nuestros servicios de hace 20 años como centros médicos en la línea curativa y en la línea preventiva. Y nosotros hemos, gracias a nuestra alianza con Misión Alianza Noruega, pues pudimos desde ya hace 5 años fortalecer la línea preventiva, porque con la inyección de financiamiento, pues nosotros pudimos ampliar nuestras líneas formativas y esencialmente formar a nuestra comunidad en derechos a la salud, en promover la salud, en prevenir la salud, y que nuestros agentes sanitarios, nuestros agentes de salud, que son formados ya desde hace 15 años, ayuden a la comunidad, tengan bien claro lo que es el autocuidado y el cuidado a la comunidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que he venido señalando, los procesos educativos
le comento que no puedo, no puedo leer bien porque estoy desde mi celular. Pero en la última diapositiva, por favor, Noemí, ya, en esa, ya, sigamos, cómo nosotros pudimos responder a esta situación de crisis sanitaria, estando en territorio, nuestros centros médicos y los equipos médicos profesionales, técnicos, enfermaron. Desde marzo tuvimos algunos compañeros que ya no podían atender, enfermaron y decidimos desde el 24 de marzo, porque estuvimos hasta el 24 de marzo, estuvimos en territorio, en nuestros dispensarios, nuestros centros médicos. Y a partir del 25 de marzo, cambiamos la modalidad de telemedicina. Es decir, comunicamos a nuestra comunidad que dejamos toda la información requerida para que se puedan comunicar a través de videollamadas, de mensajes, y es así como nosotros, cada médico pues estaba en su casa atendiendo pacientes que realmente se mostraba en la primera semana de abril, que fue el pico de pandemia. Algunos pacientes, familias, tuvieron hasta dos fallecimientos. Consideramos que la población, un 70%, ya viendo los datos, enfermó, y esa fue nuestra primera acción, nuestra primera estrategia, girar al modelo de telemedicina. En la siguiente semana en abril, la siguiente semana, descargamos nuestros botiquines de cada dispensario y los convertimos en botiquines comunitarios, ¿ya? Es decir, nuestros líderes, nuestras alumnas, que son las promotoras de salud, ellas atendieron los botiquines. Es decir, el médico atendía a través de teleconsulta, se comunicaba con la promotora de salud que tenía en su casa el stock de medicina que habíamos transferido, y es así como nosotros cumplíamos con el tratamiento. Cabe señalar que nosotros, nuestra red de centros médicos, nuestros médicos, fuimos los primeros en usar los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque sabíamos que el paracetamol estaba dentro del esquema de la OMS, pero ¿qué pasa? Que no veíamos evolución de la enfermedad, de la tormenta inflamatoria, como así se dice, y empezamos que nuestras agentes comunitarias llevaban la medicina, el antiinflamatorio, el antibiótico, la citromicina, y favorablemente el paciente evolucionaba en 2 días, 3 días. Nuestra población es tan fuerte, nuestra genética poblacional reaccionó de manera tan rápida que recuperamos, y así fuimos nosotros evitando muertes, porque estaba muriendo la población en este sector. Entonces se demuestra, así como nosotros, una ONG en acción, en fronteras, en lugares en donde quizás sí la acción, la responsabilidad del Estado no llega, nosotros a través de nuestras promotoras comunitarias, que en ese momento se volvieron agentes sanitarios. O sea, sobre la marcha nosotros la formamos a nuestras promotoras, que hicimos la convocatoria, todo a través de las redes. Como nosotros
llevamos ya 15 promociones de alumnas, entonces respondieron con el temor, el miedo al contagio, y respeto a la cuarentena, pues nuestras promotoras, nuestra comunidad respondió y pudimos armar un grupo de 70 agentes comunitarios y 15 líderes que iban a manejar la consulta por telemática, la consulta telemática, los botiquines comunitarios y la entrega de kits alimentarios, ¿ya? Entonces, ellos se convirtieron en nuestros brazos, nuestros pies. Se activó el amor al prójimo, a su comunidad, porque realmente ese sector se encontró desamparado, no llegó la ayuda inmediata del Estado, entonces nosotros colaboramos con un pequeño aporte de esa forma. Entonces, nuestras agentes sanitarios las formamos, nosotros como profesionales de salud, pues acudimos a territorio con las medidas de bioseguridad, que ya el distanciamiento, las mascarillas, en ese entonces nosotros aplicamos estrictas protocolos y formamos sobre la marcha, capacitamos a las 70 agentes sanitarios para que puedan atender a la comunidad. Las equipamos como el financiamiento, contamos con el financiamiento de Misión Alianza Noruega, porque ya teníamos un proyecto de prevención de salud y que tuvo el giro ante esta pandemia a exclusivamente atender la pandemia y la comunidad de nuestro territorio. Entonces, compramos los equipos de protección personal, las equipamos a nuestras compañeras agentes sanitarios y establecimos estrategias de tal manera que cada agente sanitaria, agentes, porque entre hombres y mujeres y líderes, se hagan cargo de 10 familias. Las 10 familias eran visitadas por nuestros agentes sanitarios y focalizaban casos ya estaban capacitadas, ya habían recibido la información del aislamiento, del cerco epidemiológico, del protocolo de tratamiento, de las medidas de bioseguridad, y es así como pudimos atender cerca de 1.500 familias a través de esta estrategia, que la hicimos realmente sobre la marcha. Pero como contábamos ya con compañeras de alumnas que ya tienen fundamentos de enfermería, de epidemiología, es por eso que se nos hizo de alguna manera se nos hizo más fácil trabajar, porque ya contábamos con un equipo de voluntarios, tal como se dice, valientes, que decidieron ser parte de este programa de atención de pandemia, de crisis sanitaria. Entonces, eso es lo que también pudimos atender. Fallecidos, compramos
pudimos adquirir gracias al presupuesto que ya estaba aprobado, pudimos trasladar y comprar kit de limpieza de hogares, compañeras también que sabían que había fallecidos, los capacitamos para que les den a las familias pues el acompañamiento, el psicológico, el apoyo espiritual para atender a las familias afectadas. Entonces, todo esto nos tocó trabajar muy duro, las llamadas telefónicas no cesaban, y nosotros teníamos la obligación de atender porque los comentarios que salían era de que los hospitales estaban saturados, que no había oxígeno. También nosotros los tanques de oxígeno que funcionaban en nuestras pequeñas urgencias que tenemos, porque son dispensarios, también sirvieron para atender casos críticos, los facilitamos, pero así era, la respuesta tenía que ser inmediata para salvar vidas. Entonces, nuestras agentes sanitarias fueron nombradas ángeles azules, porque ese era la visión, la comunidad los veía como personas que las iban a salvar, y es verdad, porque la aplicación de nuestros protocolos y el protocolo de tratamiento farmacológico resultó eficaz en nuestra comunidad, y dejaron de fallecer nuestros adultos. Nuestros grupos de adultos mayores también eran cuidados a través de los chats, nos comunicábamos con las familias y les dábamos instrucciones de qué es lo que se debía hacer, porque era muy difícil, porque en los sectores donde todos conocemos, pues son casas pequeñas, se dio el hacinamiento real, porque cómo se iba a dar un verdadero aislamiento para prevenir contagios. Sí, en las casas son pequeñas y viven 10 miembros, entonces difícil sería, y nosotros intentábamos darles algunas pautas de cómo podía resolver, inclusive se movían a otras casas que les indicamos, muévanse pues a una casa de al lado para que está desocupada, por favor pidan. Eso nos tocó dar toda una información, porque nuestra comunidad tiene confianza, nos llamaban permanentemente, como nuestros médicos también enfermaron, nos tocó también pedir ayuda a otros médicos, y así fuimos estructurando una red de atención ante tantas llamadas de enfermos. Sabíamos que esto era COVID, porque se nos presentaron ya casos que presentaban otra sintomatología, pero era contagio de COVID, porque fue un contagio masivo, y más que todo porque no podían obedecer. Nuestra comunidad es una comunidad que vive del día a día, entonces son vendedores de caramelos, son vendedores de agua, frutas, y ellos se veían obligados a salir
ante la falta de respuesta de políticas de gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Gobierno, que tenía pues que obviamente actuar directamente en la comunidad. ¿Cómo podían ellos, de lo que ya todos conocemos, cómo podían estar esperando que les llegue la ayuda que nunca llegó? Entonces, fue una experiencia bien triste saber que algunos compañeros, miembros de líderes, miembros familiares de nuestra gente comunitaria fallecieron al inicio, pero ya una vez que conocimos realmente cuáles eran los protocolos farmacológicos, pudimos evitar ya muchos fallecimientos. Esto es en cuanto a lo que hicimos nosotros en pandemia. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Yo pues ya tengo mis 15 minutos. Específicamente es lo que... Sí. Sí, gracias, Virginia, por lo comentado en este momento. Bueno, me quedé impresionado lo que tú mencionaste, ¿no? De que es tan fuerte nuestro sistema inmunológico, el tema del sistema inmunológico en los sectores del noroeste de la ciudad de Guayaquil, que respondió así rápido, ¿no? A este virus que estaba invadiendo realmente y fue muy invasivo en nuestro cuerpo, ¿no? Es algo muy interesante. Después, quizás en las preguntas podamos, en el tiempo ya de preguntas, podemos desplayar más un poco este tema acerca de eso. Y también es interesante el hecho de la formación y también el hecho de capacitar, ¿no? Formar, capacitar, organizar, enviar a la atención a las casas, ¿no? De las personas que estaban atendiendo a cada individuo en los hogares, ¿no? Y eso también muestra el amor y el servicio que se tiene por el prójimo, porque un dispensario médico siempre piensa que, o un dispensario médico siempre recibe personas, pero no van, ¿no? Entonces, y preparar a las personas para afrontar este tipo de pandemia y que con todos los elementos de bioseguridad, como yo observé en las fotos que enviabas, los videos, iban y atendían a las personas, eso es un gran amor que se tiene por el prójimo, por aquella persona. Y solamente eso lo puede dar Jesús en el corazón, ¿no? Entonces, gracias por tu participación, Virginia. Queremos decirle a todos los que nos están escuchando, nos están observando en este momento, que pueden enviar sus preguntas, que vamos a estar receptándolas para conversar acerca de este tema. ONGs y diaconía en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. En este momento vamos a invitar a nuestro siguiente panelista. Vamos a invitar a José Vinces. José Vinces. ¿Sí? Saludos, José Vinces. José Vinces es fundador y director ejecutivo de la Fundación Paz y Esperanza en Ecuador. Pero Paz y Esperanza en Ecuador tiene una larga trayectoria en Latinoamérica. Conozco mucho de Paz y Esperanza en el tema de trabajar acerca de la justicia. Siempre está del lado del prójimo para acompañarlos en esos momentos donde a veces no puede ver que la justicia esté en el tema de la vulneración de derechos, en el tema de la prevención de la violencia, en acompañamiento a todo eso. José Vinces, dejamos en este momento este espacio para que nos hables acerca de las ONGs y diaconía en tiempos de COVID-19. No sé, escucho un ruidito, no sé si será allá. Este tiempo es tuyo, ¿no? Buenas tardes, amigos y amigas que se han conectado en las redes sociales para participar de este conversatorio propicio en un contexto aún de pandemia. Gracias a nuestros amigos de Misión Alianza
por la deferencia en invitarme a participar como panelista junto a Virginia Guachito, a quien les extiendo también un fraternal abrazo. Sí, Paz y Esperanza, como bien decía Merwin, es una fraternidad de organizaciones cristianas con sede en algunos países de la región. Pueden seguramente ustedes observar luego. Paz y Esperanza es una organización cristiana de derechos humanos que apuesta casualmente por proponer el desarrollo y la justicia en los países donde está localizado. Paz y Esperanza tiene oficinas tanto en Perú, en Bolivia, en Colombia, Chile, Brasil y Ecuador. Asimismo, algunas oficinas de enlace y de apoyo ubicadas en Estados Unidos, en Reino Unido y también en Francia, ¿no? Nuestro eslogan principal es ser apasionados por la justicia. Y si pasamos a la siguiente toma, vamos ya a ubicarnos a la oficina de Paz y Esperanza en Ecuador, donde venimos trabajando desde hace ya 11 años. Y nuestro lema rector, como ustedes pueden observar ahí, es el Proverbios 31, 8 y 9, que nos insta a levantar la voz por aquellos que no tienen voz, ¿no? Incluso de asegurarnos de hacer justicia a aquellos que son privados de este derecho fundamental. Por tanto, me parece propicio el desafío que nos plantea este conversatorio de la participación de las organizaciones no gubernamentales, que también podemos hacer política no partidista, pero sin embargo interesados en la cosa pública, en el bienestar, sobre todo de los que más sufren, ¿no? Así que estamos desarrollando, podemos ver la siguiente toma, aquí en el país, antes de la pandemia, durante todos estos 11 años, hemos venido desarrollando algunos programas de línea de acción referida a algunos programas. El primero tiene que ver con la justicia. Hemos ido acompañando a víctimas de violencia intrafamiliar y también niños víctimas de abuso sexual infantil, entrenando a jueces, fiscales, policías para la no revictimización a este tipo de grupo vulnerable, y también algunas acciones de incidencia, entre ellas, por ejemplo, la propuesta de incorporación del delito de femicidio al Código Orgánico Integral Penal, el COIT más conocido, acordado en el año 2014. Entonces, ahí observamos esas tomas, pero además de este programa de justicia, también tenemos en el siguiente slide otro programa que tiene que ver con el programa de comunidad, ¿no? Somos una entidad que promueve los derechos humanos indiscriminadamente, y obviamente también la propuesta de una cultura de paz y de erradicar la violencia en toda instancia y en todo ámbito. Por eso hemos venido acompañando en este tipo de sensibilización, capacitación, a escuelas, colegios, acciones de base, entre otras, porque creemos que es importante romper el silencio, incluso en un contexto como este, donde las cifras se han incrementado alarmantemente, ¿no? Avancemos y veamos nuestro siguiente programa. Además de justicia, comunidad, también tenemos otra línea de acción que tiene que ver con la iglesia. Si me acompañan en la siguiente diapositiva. Creemos que es importante acompañar a las iglesias locales en el cumplimiento de lo que le llamamos la misión integral, ¿no? En una perspectiva de derechos humanos, digamos, de que la misión es integral, ¿verdad? Y todos los derechos humanos para todas las personas. Por eso es importante que el liderazgo pueda contar con herramientas, insumos, cómo afrontar problemáticas como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil, que obviamente se dan en nuestras comunidades, escuelas, iglesias y familias, lamentablemente. Cómo también pueden tener herramientas, enfrentar algunos desastres, como ocurrió el terremoto del año 2016, que era importante que las iglesias, los pastores, los líderes, pudiesen llevar consuelo espiritual, pero también técnico en la gestión de riesgo, ¿verdad? En el consuelo y algunos emprendimientos de reactivación económica. Y en otro tipo de
de necesidades que tengan que afrontar, o de discriminación, o de injusticia. Avancemos, y eso es lo que hemos venido abordando, desarrollando en un tiempo previo a la cuarentena. Sin embargo, como bien decía Virginia, en este contexto de pandemia nos vimos desafiados también a revertir nuestro accionar y poder brindar estos siguientes servicios que se han notado en 4 rubros, ¿no? Uno primero, que tiene que ver con ayuda humanitaria. Uno segundo, acompañamiento también de psicoemocional y espiritual. El tercero, prevención de la violencia intrafamiliar. Y el cuarto, un fortalecimiento de alianzas y redes institucionales. Quiero pasar en la siguiente diapositiva a explicar mejor detalle cada una de ellas. Observamos ahí como muchas organizaciones sentimos el desafío, el llamado a poder contribuir, a llevar alivio, auxilio, una primera necesidad que siempre se da en contextos de desastres, ¿no? o embate de la naturaleza, o enfermedades como estas, como es la ayuda humanitaria, canalizando kits de alimentos, de higiene, hacia las comunidades más afectadas de Guayaquil y también de Quito, identificando algunos grupos vulnerables, como ustedes pueden observar ahí, entre ellas personas enfermas, habitantes de asilos, de ancianos, personas con discapacidad, madres solteras, entre otros. Avancemos con la siguiente diapositiva. Y igual observamos, y este trabajo en coordinación estrecha con actores sociales, vemos la Policía Nacional, las redes comunitarias de protección de derechos de la mujer, otras redes pastorales de la zona, las asociaciones de migrantes, entre otros, porque consideramos que es una necesidad agobiante para que la gente pudiese quedarse en casa. Así que esta línea de acción también de iglesia ha sido atendida en este contexto. Todas las actividades de manera virtual, como pasaré a detallar posteriormente. Sin embargo, esta actividad de ayuda humanitaria obviamente se ha hecho de manera directa y presencial. Avancemos a la siguiente slide, y ahí podemos observar esta segunda línea de intervención que tiene que ver con un acompañamiento espiritual y psicoemocional, ¿no? A raíz del embate de la pandemia, como ustedes recordarán, Guayaquil fue el punto a nivel mundial de contagio. Consideramos que el liderazgo evangélico, cristiano en general, también son los que estaban en la primera línea, ¿no? Que tenían que procesar el duelo, el luto de algunos miembros de su familia, llevándoles palabras de esperanza y consolación, y ellos mismos también fueron afectados. Por eso, en coordinación estrecha con Misión Alianza Noruega, emprendimos este programa denominado Encuentros Pastorales de Consolación y Esperanza, que pretendían dar ciertas herramientas e insumos al liderazgo para que puedan afrontar esta crisis sanitaria. Ustedes pueden observar algunos temas ahí que tienen que ver cómo afrontar el duelo, ¿verdad? El chalón, que tiene que ver con la salud integral, el autocuidado, cómo abordar el estrés, el cansancio en un contexto muy particular. Creemos que es importante desarrollar este tipo de temáticas que tenía un formato muy particular, que no solamente era reflexión, de oración, sino también un trabajo en grupo que permitía a los participantes compartir y socializar sus experiencias, pero también sus cargas y buenas prácticas. Y adicionalmente, en este contexto de acompañamiento espiritual y psicoemocional, también la apertura de un programa virtual en consejería denominado Yo Te Escucho Ecuador, ¿no? Brindado por voluntarios profesionales de diversas disciplinas, líderes eclesiales, comunitarios, que atendían llamadas o atienden llamadas para practicar una escucha activa, dándoles algún consejo sobre un tema muy particular de estrés a través de las habilidades blandas, o derivándolos a una institución especializada cuando se trate de problemas mayores, ¿no? Como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual o un problema de migración, entre otros. Avancemos. Y otra
línea de intervención, la prevención de la violencia intrafamiliar. Luego de culminar mi exposición, ahí quisiera compartirles también un pequeño videíto, ahí para que puedan observar en imágenes también el trabajo que hemos venido desarrollando en este contexto, que es un resumen de lo que les estoy presentando. Y en este contexto decíamos de que era importante también diseñar, trabajar materiales que las familias pudiesen contar en su poder para prevenir la violencia y propiciar familias saludables, libres de violencia. Y esto lo hemos dirigido al colectivo denominado Mujeres Valientes y Emprendedoras, ubicadas en la localidad de San Francisco, noroeste de Guayaquil, a quienes venimos acompañando desde hace 5 años, también en coordinación con Misión Alianza Noruega. Ustedes pueden observar ahí manuales, fascículos dirigidos al buen trato hacia los niños, el relacionamiento entre las parejas, la promoción de la disciplina positiva y no al maltrato. Y también desarrollando los webinars o los encuentros virtuales sobre temas muy específicos, como por ejemplo la ruta hacia la justicia, qué hacer en un caso de esta naturaleza, ¿no? Donde obviamente está prohibido el desplazamiento físico. Y ahí hemos contado con la participación de algunos operadores de justicia, como son fiscales, y también la presencia de representantes del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos. De igual forma, ustedes pueden observar ahí otro programa de ayuda activa, de escucha activa, ¿verdad? Tu voz amiga, ¿no? Tu voz de aliento, dirigida también a personas que habían sufrido o sufren violencia intrafamiliar, o otro tipo de pérdidas, de duelo o crisis emocionales por el contexto de la pandemia. Y en la cuarta imagen, ustedes pueden observar también la elaboración de un material para colorear dirigido a niños, en el que se necesitaba conocer signos de violencia para que ellos no pudiesen defenderse, ¿no? Son materiales que se han elaborado en este contexto que creemos sumamente importantes para contribuir a erradicar la violencia en todas las esferas, repito, en una coyuntura donde la violencia intrafamiliar se ha disparado, se ha incrementado preocupantemente, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Avancemos. Y otra línea de acción que hemos creído fundamental también es el fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales, ¿no? Creemos que es imperativa la necesidad de estrechar vínculos con otros actores sociales para la optimización de recursos de toda índole, ¿no? Recursos financieros, humanos, de tiempo, etcétera, que nos permita también socializar, intercambiar los aprendizajes, las experiencias y las diversas buenas prácticas que se han generado en este contexto, ¿no? Eso nos da mayores posibilidades de un éxito mayor, obtener resultados a largo plazo y también la incorporación de la visibilización del trabajo que vienen haciendo otros organismos de la sociedad civil. Es decir, en este contexto hemos contado con el auspicio, la coordinación, la estrecha vinculación de una serie de instituciones. Ustedes pueden observar desde redes eclesiales, ONGs, organismos de derechos humanos, coaliciones, voluntarios, medios de comunicación, universidades, entre otros, que han hecho posible el resultado que se ha obtenido. He puesto como ejemplo la visibilización solamente de algunas organizaciones, partiendo del lado derecho. Ahí usted ve un logo que dice Mesa o Red de Movilidad Humana Región Costa. Es una plataforma donde participan instituciones reconocidas en el campo de la migración, como ACNUR, ¿verdad? Hayas, Servicio Jesuita de Refugiados, entre otros, que de mucho tiempo atrás venimos acompañando a las familias y comunidades migrantes. La comunidad migrante venezolana es una de las comunidades más afectadas en este contexto, sumado al tema de la pandemia, ¿no? También con la red noroeste, que establecemos un vínculo bastante
cercano para el desarrollo de estas actividades, no solamente de la canalización de la ayuda humanitaria, sino también de capacitaciones ya descritas. La REVI, que es una red evangélica, es una federación, una red constituida por organizaciones de servicio cristianas, que fue reactivada en este contexto también para llevar ayuda de diversa índole. Y incluso en el lado izquierdo ustedes pueden observar hay un logo que dice Vida Ecuador. Es la creación de una plataforma de ONGs cristianas a nivel nacional, surgida a propósito casualmente de la pandemia, ¿no? Que ha buscado llevar ayuda humanitaria, pero también salud integral. Quiere decir esto, la salud física, psicológica y espiritual. Y una tercera línea que tiene que ver con el fortalecimiento de las comunidades de fe y de base, ¿no? Entonces ustedes pueden observar ahí una foto donde hay instituciones representadas para la canalización de algún alimento, del Banco de Alimentos, de NUR del municipio, entre otros. Estas sociedades bíblicas unidas del Ecuador, la Fundación Mueve de Migrantes y una serie de otras instituciones que han podido participar en este esfuerzo. No sé cuánto me queda de tiempo, sin embargo, yo preferiría que podamos ver ese videíto, que son 2 minutos, algo por ahí, y luego seguramente en las preguntas podríamos absorber algún tipo de consulta. Gracias. Tus manos fueron de corazón, frente a la necesidad. Ya voy. Ya, ya. Haremos tus manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Tus manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Ese es el tiempo esperado. Este es también tu lugar. Si Cristo cambió tu realidad, algo por los demás puedes hacer. Tus manos pueden hablar, tus manos pueden decir lo que tu corazón siente frente a la necesidad. Si te decides actuar, comienza a trabajar, tus manos pueden hoy hablar. Este es el tiempo esperado, este es también tu lugar. Si Cristo cambió tu realidad. Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo.
Ser apasionado por la justicia y levantar tu voz por los que no tienen voz. Esa es una frase que en nuestro contexto ecuatoriano, en este tiempo de pandemia, tiene que acentuarse muy fuerte entre nosotros los cristianos, especialmente por el mandato bíblico, ¿no? De amar a Dios y también amar al prójimo por sobre todas las cosas, ¿no? Interesante todo el proceso, ¿no? De ayuda humanitaria, ¿no? A veces las organizaciones se quedan solamente en el tema de brindar que es muy, muy importante en ese tiempo. Mucha gente que ha perdido empleos, mucha gente que necesita de alimentación, es importantísimo enviar la alimentación, pero también interesarse por lo que sucede dentro de las familias. Y eso es lo que hace la diaconía. No solamente algo parcial, sino algo integral, algo que tiene que ver más con lo económico del ser humano, con lo afectivo del ser humano, por la salud del ser humano. Y es por eso que estamos conversando en este momento con José Vinces y las ONGs y diaconías en tiempo de COVID. Gracias, José Vinces, por este tiempo, ¿no? Este tiempo exponiendo lo que hace la organización, la Fundación Paz y Esperanza en la comunidad guayaquileña y también en la ecuatoriana. En este momento también pueden ustedes enviar sus preguntas, ¿no? También pueden enviar sus inquietudes, porque aquí se han mencionado algunos programas interesantes a través de pueden enviar sus comentarios, a través de los comentarios del Facebook Live, ¿no? En este momento vamos a tener a nuestro tercer panelista. Invitamos a Washington Reyes. Washington Reyes, él es cofundador y también ha sido director, actualmente no, de la Fundación DAR, y es coordinador de proyectos. Fundación DAR, una fundación que conozco algo, ¿no? Ha nacido desde esas inquietudes de juventudes universitarias que quieren responder a las necesidades que tiene el prójimo, que tiene las comunidades, ¿no? Entonces, dejamos con ustedes a Washington Reyes. Este es tu tiempo, Washington, para que expongas la temática que estamos conversando. Ok, gracias Merwin y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en este live. Estoy acá en representación de la Fundación DAR. La Fundación DAR es para nosotros una familia que está dispuesta a servir a quienes más lo necesitan. Vamos a estar hablando un poco de lo que hacemos y también entrando al final al contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. Me gustaría que si en medio de la exposición hay alguna pregunta, pues las puedan dejar ahí en el Facebook. Nosotros como Fundación DAR desarrollamos y ejecutamos programas de acción social que contribuyan al desarrollo integral y sostenible de familias en comunidades vulnerables de Ecuador. Nosotros históricamente nacimos como un grupo de universitarios queriendo dar respuesta ante mucha necesidad que existía de todo tipo en medio de nuestras comunidades en Ecuador. Y se forma esta fundación ya hace unos 8 años y legalmente venimos trabajando como fundación bajo el amparo del MIES hace unos 4 años y nos hemos enfrascado mucho en trabajar en comunidades en zona costera de Ecuador. En la siguiente diapositiva les puedo hablar un poco de las comunidades en las que hemos venido trabajando históricamente. Hemos estado trabajando en provincias del Guaya, Santa Elena y Manabí. Y en los últimos años, específicamente en las comunidades de Pozorja, Playas, Mero Seco y Canoa. Desde el 2016 estamos trabajando, debido al terremoto, ya más enfocados en una sola comunidad, que es la de Canoa, pero el trabajo se lo ha venido realizando paulatinamente en todas estas comunidades y actualmente nos hemos focalizado en esta comunidad. Nosotros como fundación tenemos un modelo de intervención. Este modelo de intervención básicamente se resume en un programa de desarrollo integral familiar. Me gustaría que puedan poner el gráfico, por favor, donde mostramos nuestro modelo de intervención. En resumen, nuestro programa básicamente consiste en abarcar
4 áreas que creemos que son muy importantes dentro del desarrollo integral familiar. La área espiritual emocional, donde en esta área lo que buscamos es desarrollar un acompañamiento que nos permita encontrar soluciones en cuanto a las diferentes problemáticas sociales a las que se enfrentan día a día la familia, tanto en las relaciones matrimoniales como en las relaciones de padre e hijos, y también en cuanto a su involucramiento con la comunidad que rodea a estas familias. Allí también tratamos de darle asesoría, acompañamiento a personas que tienen problemáticas fuertes de adicción o coadicción en alcohol o drogas, por ejemplo, guiándolas a que busquen otro tipo de fundaciones o organizaciones que brinden una atención más especializada en cuanto a estos problemas. En cuanto al área económica, lo que hacemos es intervenir un poco en esa asesoría o ese acompañamiento en la economía familiar y también la asesoría financiera a los emprendimientos familiares que las familias que atendemos tienen. En cuanto al área de salud, lo que tratamos es hacer muchas atención de prevención en áreas de odontología, nutrición y la atención médica general, pero nos enfrascamos mucho en la parte de prevención. Y en lo que tiene que ver con el área de educación y arte, estamos muy enfocados en buscar que los adolescentes y jóvenes puedan recibir un refuerzo académico y en casos puntuales incluso puedan tener los elementos necesarios para poder estudiar, ya sea como útiles escolares, mochilas, loncheras y todo este tipo de implementos que necesitan para poder culminar. También hemos trabajado con adultos mayores que no han terminado su escolaridad y hemos estado también trabajando en alianza con otras organizaciones para poder hacer programas de alfabetización. Entonces, todo esto lo hacemos con el fin de servir a familias que muchas veces por múltiples factores no han podido alcanzar un estado óptimo en cuanto a estas áreas que acabo de mencionar, y nosotros brindamos esta ayuda para poner un poco en contexto de qué realiza la Fundación DART. También realizamos actividades complementarias, o las dos actividades complementarias más fuertes que tenemos. Una es el Día del Servicio, que lo hacemos junto a Ready todos los años. En la siguiente diapositiva les muestro un poquito de las áreas que hacemos en los días del servicio. Hacemos actividades donde integramos a la familia para poder asistir un poco a todos los niños de estas familias, también a las mascotas de estas familias. Vamos con brigadas de odontología, atención médica. También tratamos de ver las familias que necesitan algo de ayuda en la reconstrucción de sus hogares, y hacemos mingos en la comunidad para poder compartir con las familias y sus vecinos y todos quienes los rodean. Y también hacemos festivales. El último que hicimos fue uno en Canoa, un festival familiar navideño donde integramos mucho a la familia. Para nosotros esos festivales son tiempos para poder integrar a las familias a las que nosotros servimos. Entonces, aparte del programa como tal, donde abarcamos estas 4 áreas que les mencionaba, también tenemos estas actividades complementarias que nos ayudan a poder tener un mejor trabajo con las familias que asistimos. Todo esto de acá lo realizamos con un equipo de voluntarios que en un principio éramos todos universitarios, luego se convirtió en un equipo de voluntarios de universitarios y profesionales. Y las familias de todos los voluntarios se han ido añadiendo poco a poco en esta hermosa labor, y creo yo que a estas alturas somos una fundación de familias ayudando a otras familias. Y ha sido muy hermoso ver cómo algo que nació de jóvenes deseosos de poder servir ahora ha estado, por así decirlo, inundando los corazones, y muchas personas más se han apasionado por el servicio, la diaconía. Y creo yo que hemos vivido momentos muy desafíos muy grandes, momentos muy difíciles, como por ejemplo en el terremoto del 2016 y ahora esta pandemia que estamos viviendo actualmente, que ha hecho que muchas más personas se agreguen al equipo de trabajo. Ahora sí voy entrando un poco a los problemas en tiempos de COVID, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y hay 3 cosas que quisiera mencionar. Uno es que la emergencia de salud, que es la pandemia, causó caos e incertidumbre para todos, para las familias que atendemos y también para nosotros, para el equipo de voluntariado y todos los que estamos detrás de la Fundación DART. Esto hizo que muchos
incluso nos cuestionáramos si estamos realizando bien la labor o cómo realizarla y qué va a ser en el futuro. Entonces, este caos, esta incertidumbre fue una de las problemáticas más fuertes que tuvimos. Las familias nos decían, bueno, ¿y cómo nos pueden ayudar? Y estaban de alguna manera un poco ansiosas por todo lo desconocido que estaban enfrentando. Otra problemática fueron las restricciones de movilización y paralización de actividades. La mayoría de los voluntarios somos de Guayaquil y nos movilizamos hasta estas zonas, y debido a la pandemia hubo restricciones de movilización, de manera que no solamente que no nos podíamos movilizar con libertad, sino que muchos de los voluntarios se veían impedidos de incluso salir de sus hogares por un tema también de cuidado familiar, ¿no? Un tema de cuidado ya personal. Entonces hubo una problemática también en torno a la movilización. Y lo tercero también es que hubo también mucha disminución de donaciones y ayuda económica de algunos sectores que nos venían ayudando, y eso también nos hizo como que reflexionar un poco en cuanto a la parte de cómo vamos a responder frente a las situaciones que se presentan en las familias que estamos atendiendo. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos dando como solución en estos tiempos? Bueno, uno fue atender de manera solidaria con canastas a las familias que estaban más desatendidas, y al mismo tiempo dando un acompañamiento virtual a las familias que les mencionaba que estamos sirviendo en la comunidad de Canoa. Tratamos de poder comunicarnos con ellos por las diferentes plataformas o medios que se podía, y creo yo que logramos mantener un contacto de manera que tratamos de que ese caos y esa incertidumbre no vaya más allá de lo que les vaya a afectar, ¿no? Entonces, algo que damos gracias a Dios es porque sí logramos con esa campaña de canasta solidaria, logramos recolectar más de 200 canastas solidarias y pudimos acercarnos a familias que realmente estaban pasando por una situación muy difícil. Yo sé que muchas comunidades, y en la siguiente diapositiva lo pueden observar un poco, muchas comunidades tuvieron problemáticas diferentes, pero una de las cosas que afectó mucho a la comunidad en la que estamos sirviendo es que esta comunidad es una comunidad que depende mucho del turismo, y al estar totalmente restringida las playas y totalmente restringida la movilidad, entonces lastimosamente ellos tuvieron muchos problemas para conseguir recursos y poder tener el sustento necesario para poder subsistir. Así que estuvimos haciendo como respuesta rápida, como solución rápida, una campaña en la que se recolectaron más de 200 canastas. La siguiente diapositiva, por favor, para ir avanzando. Y ahí están algunas familias que son más que familias atendidas, amigos nuestros, que recibieron esta ayuda en la comunidad de Canoa, y que creo yo que ayudó muchísimo al desenvolvimiento normal de sus vidas, ¿no? El que puedan tener esta asistencia en cuanto a la alimentación. Y bueno, se pudo conseguir estas 200 canastas. Y también, debido a esto, una de las cosas que nosotros estuvimos reflexionando es, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de reactivación? ¿Cuál va a ser la propuesta para cuando esto periódicamente ya se vaya empezando a manejar mejor, ¿no? Sabemos que ahora estamos en una etapa de asimilación y de poder todos entender y convivir con un estado de emergencia que nos va a hacer reestructurar todas las formas en las cuales nos comunicamos, en las cuales trabajamos en medio de la comunidad. Y eso es lo que nosotros también queremos proponer, una propuesta para la reactivación, y creo yo que en esto tal vez coinciden muchas ONGs y muchas organizaciones y fundaciones en cuanto a las formas de cómo estamos reestructurando la ayuda. En la siguiente diapositiva, por favor, yo quisiera hablar de 4 al menos propuestas de reactivación que nosotros estamos proponiendo, que creemos que nos van a ayudar mucho a poder seguir en este trabajo de diaconía. Lo primero es que tenemos que hacer mayor uso de las herramientas tecnológicas para capacitaciones y acompañamiento. Es verdad que es importante el acompañamiento personal, el contacto personal con
con las familias que nosotros asistimos en estas 4 áreas que nosotros tenemos, y sin dejar de llevar el mismo programa de desarrollo familiar. Una de las cosas que creemos es necesario es, por ejemplo, manejar mucho mejor el tema de las capacitaciones vía online, y en el lugar de intervención, al menos tener un lugar donde las familias puedan recibir estas capacitaciones y no movilizar tal vez toda el personal que antes movilizábamos debido a que estamos en una nueva etapa, ¿no? Y esto creo que va a servir mucho, el usar más estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, y que el acompañamiento sea permanente, no sea permanente a través de mensajes, a través de videollamadas, a través de poder estar en contacto con las familias. Otra cosa es que necesitamos ampliar la oportunidad de voluntariado en ciudades más cercanas a la comunidad beneficiada, porque al estar nosotros muy lejos de la comunidad beneficiada, hacía que no pudiésemos acercarnos por la restricción de movilidad. Entonces, una de las cosas que sí queremos es que exista más voluntariado en ciudades más cercanas para que puedan atender este tipo de emergencia de primera mano. Yo creo que con el uso de estas herramientas tecnológicas más voluntarios que estén más cerca de las comunidades beneficiadas, vamos a poder atender mejor y hacer un mejor trabajo. Lo tercero es que queremos brindar mayor cobertura a través de la réplica de este programa en alianzas con otras organizaciones. Sí tenemos alianzas con organizaciones, pero queremos que se replique un poco este programa, ya sea con iglesias, ONG, fundaciones, que nos permitan poder llevar esta experiencia que hemos tenido durante estos años y que más comunidades sean beneficiadas. Este programa de desarrollo familiar creemos que es una oportunidad para que las ONG, fundaciones, iglesias puedan llegar de manera, con una ayuda integral a la familia, y que la familia pueda desarrollarse en todas sus aristas principales. Y otra cosa también que creemos que es una buena propuesta es mejorar el tema de autogestión de recursos por medio de emprendimientos sociales, ya sea con las familias que estamos atendiendo o con los voluntarios, porque muchas veces nos vemos impedidos de poder realizar ciertas iniciativas por falta de recursos, pero creo yo que estamos en un ambiente en el cual podemos emprender socialmente algunas iniciativas que nos den los recursos para poder llevar a cabo todo este tipo de actividades que me parecen que son muy necesarias en estos tiempos. Así que estas propuestas, más allá de ser propuestas que son propias de la Fundación DAR y que hemos estado meditando en este tiempo, creo yo que también son de mucha utilidad para otras organizaciones y para otras iglesias o fundaciones que estén involucradas en el área de diaconía. Y para terminar un poco lo que he estado compartiéndoles, me gustaría terminar con una frase, y les agradezco mucho por su tiempo, por su disposición de estar acá, escuchando a todas las organizaciones que estamos el día de hoy acá reunidos, y es que en dar es cuando recibimos. Cuando nosotros realmente estamos dispuestos a dar, es cuando nosotros realmente nuestro corazón se llena de gozo y recibimos más de lo que damos. Entonces, creo yo que no solamente las organizaciones y las fundaciones tenemos un desafío para poder hacer un mejor trabajo, sino que aquellos que por mucho tiempo han estado diciendo yo quiero ayudar más, yo quiero hacer más, yo quisiera dar, tengo poco pero quisiera dar, quisiera colaborar. Yo creo que este también es un muy buen tiempo para poder dejar a un lado tal vez esos pequeños obstáculos que nos impedían el poder servir, y ahora es tiempo de poder juntarse a una organización o levantar una organización y poder hacerlo de manera más óptima, propicia y con mucho amor, como siempre lo hacemos. Creo yo que eso es lo que quisiera compartir, y bueno, doy paso a Merwin para que pudiésemos gestionar las preguntas que tenemos para poder continuar con este. Ok, gracias Washington por este tiempo, por desarrollar la temática. Es una muy buena experiencia el tema de juventud, creando espacios de servicio hacia otras personas, especialmente universitarios, que a veces sabemos que los universitarios están ocupados en sus tareas, en sus deberes, pero aún así
los universitarios cristianos tienen ese sentir de ayuda al prójimo y se crean estas plataformas de servicio como lo es la Fundación DAR, que ahora ya está siendo animado o es parte también de una organización de personas profesionales, ¿no? Bueno, en este momento vamos a dar algunos saludos. Queremos saludar a nuestros amigos, hermanos de Centro Creer, la Asociación Creer, que nos ha enviado un saludo. Dice, excelente trabajo a todas las organizaciones. Queremos saludar. También queremos saludar a las comunidades unidas del noroeste de Guayaquil, ¿no? Está saludándonos también. Queremos saludar a Roberto Gómez, ¿no? Dice, muy bueno el accionar de Paz y Esperanza, felicitaciones. Dice, saludos, Roberto. Queremos también mencionar lo que nos dice José Luis López, ¿no? Que dice, me encantó lo que dijo. Se activó el amor al prójimo, linda frase, ¿no? Y es que estamos aquí hablando de esa activación del amor en el servicio al prójimo, ¿no? Y también a Tati Pazmiño, buen tema, felicitaciones por los masterclass. Gracias a todos. También se ha conectado Laura Sá, que dice felicitaciones por el trabajo tan dedicado a cada organización que están presentando. Está Laura Sá, saludos, gracias por conectarse. También nos saludamos a Paulina Ortega tiene aquí una frase, dice felicitaciones por la acción de diaconía, acompañamiento virtual en este contexto de pandemia. Han contribuido dando soporte emocional y espiritual a un gran sector afectado directamente por el COVID-19. No, y tenemos aquí una pregunta, vamos en el tiempo de preguntas. Vamos a recoger algunas preguntas desde el live del Facebook y tenemos una pregunta para la doctora Virginia. Dice, ¿cuántos ángeles azules, promotoras comunitarias de salud, lograron movilizar en el sector? ¿Cómo se logró coordinar en un momento tan crítico, pero tan caótico y lleno de temores? ¿Cómo lo hicieron? Es verdad, ¿cómo lo hicieron, no? En un momento, lo que decía Washington, no era simplemente la crisis para las personas que atendemos en los proyectos, también era para nosotros, ¿no? O sea, es un momento de incertidumbre. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, sí, es una pregunta muy importante. Nosotros demuestra que desde hace 20 años que estamos en territorio, estamos muy vinculados a la comunidad, no tan solo en la línea curativa, a través de nuestros centros médicos, es decir, atender a través de los servicios, atender a enfermos. Trabajamos mucho con la línea curativa, preventiva, formativa, es decir, nuestras alumnas son compañeras de la comunidad, compañeras que no han terminado su secundaria, hay también ahora hay compañeras bachilleres, pero les ofertamos cursos formativos en salud. Y es por eso que nos permite la vinculación con la comunidad en la formación preventiva. Es por eso que llevamos, como yo mencionaba, 15 promociones de promotoras comunitarias. Y fueron convocadas y tuvimos la respuesta de 70 compañeros de la comunidad que ellos mismos estaban afectadas, sus familias estaban afectadas. Entonces nosotros dimos una alternativa, una puerta de solución, es decir, que su participación dentro del programa les iba a permitir salvar a su comunidad. Entonces, en los sectores se activó desde el primer instante la solidaridad, el amor al prójimo, que
disminuyó ese temor. Además, nosotros estuvimos en territorio, es decir, Patricia, la coordinadora del proyecto, yo cuando ya salí porque igual estuve un poco enferma, también tuve que atender personalmente a mi mamá, que enfermó, una adulta mayor de 96 años, con todos los conocimientos pude a través de teleasistencia desde Cuba, que tengo a mi hija haciendo su especialidad, ella a través de las redes, de la conexión global, me permitió atender a mi mamá y la pudimos salvar. Estuvo 15 días con oxígeno y pues mejoró, y acudí, sufrí enormemente. Yo digo, bueno, yo que tengo los recursos, que puedo utilizar recursos médicos, recursos financieros, ¿cómo estará hablo de mi comunidad? Patricia fue el primer de avanzada, escuadrón de avanzada con nuestra agente sanitaria, y luego fui yo a la capacitación de bioseguridad y de protocolos de atención farmacológica. Entonces, eso nos permitió que 70 agentes comunitarios les dimos toda la confianza, ya desde el inicio sabían que tenían que mantener la distancia, el spray de alcohol, la mascarilla, el EPP, decían, dentro de la práctica, decían, bueno, dice, nos miran como extraterrestres con nuestros equipos de protección personal, pero lograron ser también dentro de la comunidad respetadas y consideradas como unos agentes que iban a salvar vidas. Entonces, esa es nuestra experiencia, que gracias al respeto que nosotros le tenemos a la comunidad y nuestra vinculación con líderes, nos permitió activar este programa casi de manera inmediata. Esa es nuestra experiencia. Ok, no, el tema de tener ya personas capacitadas en matemáticas, eso fue que activó, ¿no? Como Dios hace también y obra, ¿no? En preparar con tiempo para estos tiempos de crisis, ¿no? Tenemos una pregunta para José Vinces, y dice la pregunta: estos programas mencionados, ¿cómo se están llevando la difusión para socializarlo en las iglesias locales a nivel nacional? ¿Creen que se debería mejorar el proceso de comunicación para dar a conocer los programas? ¿Cómo se realiza el registro o apertura a los voluntarios a nivel nacional? Sí, gracias por la pregunta, muy pertinente, por cierto. Yo hacía alusión de la imperiosa necesidad de articular esfuerzos entre diversos actores sociales, ya sean eclesiales, pero también de otra naturaleza, ¿verdad? Y nos parece interesante, por ejemplo, en esta jornada, en las instituciones representadas, de algún modo estamos trabajando ya coordinadamente, ¿no? Por ejemplo, Fundación DART y Paz Esperanza forman parte de la REDI, que es una federación, una red evangélica diaconal interinstitucional. María Jesús, igual, Paz Esperanza, somos parte de la red Noroeste, la cual también forma parte Misión Alianza y otras instituciones. Me parece que este esfuerzo virtual apunta casualmente a socializar la rica experiencia que tienen ya los diversos actores, y de eso se trata, ¿no? En el caso particular de Paz Esperanza, mencionaba que nuestros proyectos, nuestros programas, si bien estaban dirigidos a un grupo objetivo en consorcio con Humane, la red noroeste de Guayaquil, sin embargo, estos programas fueron abiertos también en el contexto de la pandemia, se siguen abriendo. El tema, por ejemplo, de los encuentros virtuales, encuentros pastorales, o la posibilidad de un acompañamiento online virtual por teléfono, en consejería. Esto de la pandemia nos ha permitido casualmente superar el obstáculo del acceso físico, ¿no? Y podemos llegar a otros niveles. Y estamos a la orden, ¿no? Como bien decía Guachito,
la bendición que significa contar con voluntarios que muestren ese deseo, ¿no? Ese don de servicio, porque lo que nos moviliza, nos impulsa a todas las instituciones presentes es casualmente el amor al prójimo. La diaconía significa el servicio, ¿verdad? Hacia aquellos que son vulnerables de su derecho, no tienen acceso a la justicia. Consideramos que la justicia no es un tema meramente legal, sino que está arraigado profundamente en el corazón de Dios, es un tema espiritual. Y por tanto, cuando promovemos una vida plena, una vida abundante, el buen vivir, estamos apostando por mejores calidades de salud, como decía Virginia, de acceso a un mejor empleo, a una reactivación económica, cosas que en estos momentos se requieren, ¿no? Que de cara al futuro, sí, hay que continuar seguramente con la ayuda humanitaria, pero también hay que pensar en una reactivación económica, hay que pensar en el tema de justicia, ¿no? ¿Qué hacer con aquellas personas que aún siguen clamando por la ineficacia, ineficiencia de actores políticos que no dieron una atención adecuada, ¿no? a sus seres queridos que fallecieron? O sea, hay que ir mirando de cara al futuro, y para ahí se requiere juntarnos. El tiempo de trabajar como el llanero solitario ya pasó. Aquí todos nos necesitamos. Nadie puede ufanarse, decir que tiene los recursos necesarios para afrontar una pandemia como esta en peores condiciones. Entonces, nos parece que, como alguien dice ahí, la solidaridad en un contexto de incremento de la falta de seguramente de paciencia o de perversidad, de injusticia, es un desafío reactivarlo nuevamente, ¿no? El tema de preocuparnos por los otros, no solamente por nuestro bienestar, sino también por aquellos que están en peores condiciones que la nuestra. Tenemos una pregunta también para Washington Reyes, y es una pregunta dice: ¿qué tan eficiente resulta el acompañamiento virtual en comunidades con limitaciones a internet y tecnología en general? ¿Se podría mejorar o elaborar algún programa con el GAT de la comuna para trabajar en conjunto para la solución? Esta limitante en caso de ser posible, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué tan eficiente resulta el acompañamiento, ¿no? ¿Qué tal? La verdad que yo creo que estamos en una generación o tiempo en el cual contamos con recursos tecnológicos que incluso no hemos explorado, no conocemos. Entonces, justamente vengo a una universidad politécnica donde justamente estudié una carrera en la cual me amplió un poco esa visión de poder llevar la tecnología a lugares donde no se puede pagar, pero sí se puede gestionar. Sí se puede, o sea, no se puede pagar por parte de las familias, porque tal vez es muy costoso tener algo así, como un plan de internet y este tipo de cosas, pero a través de programas con los GAT parroquiales o con las universidades y en conjunto con ONG, sí se puede lograr mejorar el acceso a internet, por ejemplo, que ahora nosotros necesitamos para poder dar este acompañamiento. Ahora, sin el internet también lo podemos hacer a través de llamadas, a través de mensajería, que es lo que hace años ya se viene usando, ¿no? Yo sí creo que lo que nos toca hacer ahora es ser un poco, creo yo, en primer lugar, creativos, muy creativos para ingeniarnos y usar la herramienta que tengamos a la mano. Yo sé que en comunidades en algunos momentos no van a tener acceso a internet, pero sí van a tener un teléfono celular para poder realizar una llamada, ¿no? Y ahora pues sabemos que los planes de celular con llamadas ilimitadas están a la mano, ¿sí? Entonces, yo creo que por ese lado tenemos que ser creativos. En segundo lugar, creo yo que tenemos que aprender a confiar un poco en los jóvenes y en la nueva generación que cuenta con estas herramientas tecnológicas, que tiene las posibilidades y entiende mejor todas las herramientas tecnológicas para poder alcanzar a las personas que estamos asistiendo. A veces como que yo creo que nos hemos como que creído que los jóvenes solamente son consumidores de tecnología, pero creo yo que también esta generación puede aportar mucho para poner al servicio la tecnología y alcanzar a las personas que necesitan de la asistencia. Entonces, yo creo que también es la oportunidad para darle la oportunidad a esta generación a que ocupe su
su rol dentro de las organizaciones y puedan mostrarnos, ¿no?, cómo usar toda esta tecnología. Y eso creería yo que trabajando coordinadamente con otras organizaciones y más o incluso organizaciones que estén a cargo de la administración de las comunidades, como la red parroquial, y yo conozco que hay infocentros, por ejemplo, en ciertas comunidades, se puede llevar mejor esta ayuda. Ok, muy bien. Tenemos también otra pregunta. Una pregunta. ¿Dónde se fue la pregunta? Tenemos una pregunta para la doctora Virginia, ¿no? En el uso de antiinflamatorios, ¿no? ¿Tuvieron algún tipo de restricciones inicialmente en la suministración de este medicamento a pacientes de COVID? Puesto que usted indicó que fueron los primeros en usar esta medicina, ¿no? ¿Ustedes tuvieron alguna restricción? ¿Cómo fue el proceso? Ajá. ¿Puede activar su micrófono, Virginia? No está activado. ¿Ahí? Sí, ahí, lo escuchamos, Okay. sí. Ya, bueno, los lineamientos, los protocolos farmacológicos establecidos por OMS han sido demostrados que no fueron tan eficaces para pacientes que ya caían en crisis, en estados agudos. Y nosotros pudimos implementar un protocolo de atención inmediata con antiinflamatorios, o sea, siendo un poco indisciplinados, porque pudimos verificar que el uso de antiinflamatorios, de antigripales que tenían los antipiréticos, que contenían el antiinflamatorio y para los dolores tan fuertes que se presentaban por los procesos inflamatorios sistémicos, pudimos verificar que se trataba de un COVID que le llaman, o sea, una patología viral por un coronavirus que es conocido, o sea, no es nada desconocido, porque todas las gripes o los comúnmente que se conoce como resfriados, son afectaciones por el virus, por unos coronavirus. Entonces, comenzamos a actuar como tal, como procesos gripales, resfriados, y se demostró que era eficaz, que se recuperaban con la hidratación, con las vaporizaciones, que claro, a veces, o sea, este virus, esta pandemia provocada por este virus, ha tenido un abanico de sintomatologías, pero eran COVID, todos. Unas presentaban síntomas más severos, otros menos, pero a veces hasta se ha demostrado que hay pacientes que han curado espontáneamente, pero usar antiinflamatorios no esteroides fue una solución para nosotros ante el masivo contagio en nuestros territorios. Entonces, sí, pudimos, por eso esa es la gran satisfacción. Creemos que las 70 agentes comunitarios y nuestros líderes se afianzaron, se fortaleció la vinculación que hay con nuestra institución en territorio, porque fue demostrado la eficacia de nuestro programa. Nuestro programa
tuvo mucho que ver con el conocimiento, con la formación que tuvimos que darle sobre la marcha a nuestros agentes sanitarios, ¿no? Entonces les dimos mucha seguridad. Le indicamos que cumpliendo con las normas de bioseguridad, el distanciamiento, las normas de limpieza, no iba a haber contagio. Y otra experiencia que tenemos, que casi todos nuestros agentes sanitarios ya habían enfermado y habían superado la cuarentena, habían estado enfermas. Entonces, ellas salieron una vez recuperadas, salieron a salvar vidas. Entonces, eso tuvo mucho que ver con la resiliencia de una práctica de resiliencia en nuestro territorio, porque no había más que hacer, teníamos que actuar y por eso lo hicimos. No es... Sí, ok, ahora yo tenía apagado mi micrófono. Sí, muy importante el tema, ¿no?, del uso, especialmente porque están en manos de médicos, ¿no? Ustedes, ¿no? Pero tenemos otras preguntas, pero queremos saludar en este momento a John Sánchez, ¿no? Y dice: excelente trabajo, felicidades por su gran desafío de trabajo en tiempos de pandemia. Y también queremos saludar a Noemí Espinosa, ¿no?, que dice: excelente tema, activemos la solidaridad y el dar a otros. Muy bien. Tenemos una pregunta para Washington, que dice: es muy importante y urgente reactivar la economía en el Ecuador. ¿Qué microemprendimientos o emprendimientos sociales ustedes están considerando implementar en las comunidades? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a iniciar? Ok, algo que siempre hemos de considerar a la hora de poder empezar en microemprendimientos en comunidades es ver los recursos que tienen. Ver los recursos en cuanto a talentos y ver también de los recursos naturales. Por ejemplo, en la comunidad de Canoa tenemos de recursos naturales, por un lado está la playa y por otro lado está una extensa área para poder producir productos agrícolas. Pero en cuanto a la playa, aunque hay pescadores, no han sabido un poco esos pescadores mejorar la materia prima que consiguen para surtirla y poder incluso hacerla un emprendimiento sustentable. Y por el lado de los agricultores lo mismo. Entonces, uno de los desafíos que enfrentamos en comunidades donde hay estos recursos naturales es poder darles no solamente una motivación o darles alguna charla, sino acompañarlos en un proceso de que puedan convertir estas materias primas que tienen a la mano para poder mejorar y poderlo volver a un emprendimiento. Otra cosa también en cuanto a los talentos humanos es el hecho de que hay muchas personas que ya han aprendido, por ejemplo, a coser o han aprendido a poder hacer ciertas cosas desde su casa. Ahora se ha vuelto muy popular los emprendimientos de comida desde casa, ¿verdad? Esto no solamente pasa en las grandes ciudades, también pasa en comunidades muy pequeñas donde las familias están haciendo ciertas cosas en cuanto a comida y las están ofreciendo a sus vecinos. El problema aquí es que falta tal vez, aunque saben hacer eso, falta tal vez un acompañamiento en cuanto al manejo de las finanzas, falta un poquito el acompañamiento en cuanto al marketing o en cuanto a la publicidad. Entonces yo creo que las organizaciones como la nuestra pudiésemos acompañar a estos microemprendimientos para que puedan mejorar y puedan ser fortalecidos. Pero yo creo que todo comienza desde el reconocer qué recursos se tienen. Recursos por parte de los talentos y los que estén en cada familia y también los recursos naturales que existan alrededor de tu comunidad para poder desarrollarlas. Por ejemplo, en una comunidad hay mucha, en Manabí, hay mucha el tema del recurso de la miel de abeja. Y en una comunidad específica, una compañera que está haciendo una maestría en España, conoció la comunidad, luego salió del país, está haciendo su maestría en España y allá como tema de tesis está haciendo todo un proyecto de microemprendimiento con miel de abeja en una comunidad de Ecuador. Entonces, y es parte del voluntariado de nosotros. Entonces,
emociona mucho y me apasiona mucho el hecho de que los jóvenes puedan poner al servicio sus carreras, sus profesiones y puedan pensar en estos recursos que tienen las comunidades para poder mejorar. Ok, sí, es muy importante conocer el contexto, los recursos que se tiene para comenzar y emprender, ¿no? Entonces, en este caso, las organizaciones son las llamadas a hacer esta iniciativa de reflexión, de observación, para poder lograr este proceso, que no es fácil, pero tampoco difícil y se puede llevar a cabo, ¿no? Tenemos una pregunta para José Vinces. Dice sobre los desafíos y lecciones aprendidas en este tiempo de pandemia, con todo el trabajo que han realizado en las comunidades y atendiendo a las personas, ¿no? Sus desafíos, lecciones aprendidas durante este tiempo. Sí, hay muchas lecciones aprendidas, sobre todo empezando por la resiliencia que han mostrado las comunidades, no solamente de fe, sino en general, en enfrentar una pandemia sin precedentes, ¿verdad? Y se dice que en contextos de desastres o desgracias, los seres humanos sacamos lo mejor y lo peor de nosotros. Y ha habido de todo. Sin embargo, se dice que las buenas prácticas, la buena experiencia ha sido más. Y eso ha sido algo muy impresionante, emotivo, de ver cómo se diversificó estos signos de solidaridad, ¿verdad? Entre vecinos, entre familiares, entre conocidos y desconocidos. Claro. Aprendiendo que siempre hay algo que aportar. No es que no tenemos nada, ¿no? Una experiencia muy similar al terremoto, siempre hay cosas que se pueden dar, ¿no? No solamente en el aspecto material, ¿no? Sino también desde el propio gesto, ¿verdad? De la propia demostración de afecto, de cariño, ¿verdad? De palabras de aliento, de estímulo. Me parece que ha sido una experiencia rica en ese sentido, ¿no? De poder visibilizar que el género humano y sobre todo la comunidad de fe tenemos mucho que aportar. Y dentro de los desafíos creo que también, bueno, la otra experiencia es el trabajo articulado, ¿no? Y esto cabe reiterarlo, ¿no? Contextos como los que hemos vivido, conviene despercudirnos de todo blindaje de índole cultural, religioso, étnico, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tenemos que empujar el mismo coche hacia el mismo lugar, ¿no? El individualismo ha hecho mucho daño, el protagonismo. Los protagonistas siempre son los otros. Y en la medida que si somos instituciones que podemos brindar, tenemos profesiones, siempre el centro debe ser el otro. Si yo soy un profesional, ¿verdad? Como bien lo hizo Virginia, el centro es las personas que deben ser atendidas, curadas, sanadas, ¿no? Si alguien es un abogado, igual, los otros son el centro que deben ser defendidos, asistidos, y así cualquier profesión, siempre el centro es el otro. Y tenemos una formación, tenemos recursos heredados de la vida y de Dios, que sea, pero es para darlo. Lo que recibimos de gracia lo debemos que dar de gracia. Hay todavía desafíos enormes, el futuro es incierto, no sabemos hacia dónde va esto. Hay medidas que se dan no solo en el país, sino en el mundo entero. Hay una tendencia, una tensión, mejor dicho, entre la salud y la economía, ¿verdad? En el mismo país hay medidas que se han dado, el levantamiento de las excepciones, del desplazamiento en otras provincias, aquí no, nuevamente los estudios en las escuelas, los colegios. Hay mucho temor, incertidumbre, pero me parece que un gran desafío es que debemos de aprender de lo que ha ocurrido, ¿no? Es desgarrador escuchar de fallecimientos de familiares, amigos, vecinos, todos los días, no solamente en el país, sino en otros países. Y si no aprendemos la lección, de nada nos va a servir. Un país, un pueblo que no es consciente de su historia, está condenado a repetirlo. No podemos bajar la guardia, como bien decía Guachito, ¿no? Hay que sí, no somos Dios, no podemos resolver, tenemos que medir nuestras fuerzas, nuestra fortaleza, nuestros recursos, y sumarnos a otros.
Me parece que hay el desafío, decíamos, todavía estamos en una emergencia humanitaria, aún hay una demanda fuerte de ayuda humanitaria, mucha gente que vive el día a día, comunidades migrantes, desplazados, los asilos, que no pueden valerse por sí mismos. Se requiere aún un plan de contingencia del propio gobierno, pero también de las instituciones de la sociedad civil. Todavía tenemos que procesar este duelo, este luto, decíamos. Mucha gente no supera, está en ese proceso de no entender lo que pasó. Esto no es de la noche a la mañana. Se requiere un acompañamiento psicoemocional, espiritual, pastoral. Se requiere el tema de la recreación económica. De hecho, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Sin poner en riesgo nuestras vidas, nuestra salud. Hay que ser creativos, como decía bien anteriormente Guachito también. El tema de la justicia, que tiene que entenderse como el chalón, ¿no? En las buenas relaciones, que nos vaya bien no solamente en lo espiritual, sino también en lo económico, en lo emocional, en el cuidado del medio ambiente. Todo es parte de ese bienestar integral, del buen vivir. Y todos somos corresponsables ahí y debemos de apuntar. Entonces es un contexto en el cual nos debe llevar a unirnos, ¿no? Y dejar de lado diferencias y reconocer también los logros, el éxito, la buena experiencia, el potencial que tienen los demás. Esa es la única manera de salir adelante, ¿no? Habrán otros desafíos seguramente que en el camino se irán avisorando, pero tiene que ver con nuestra actitud también, ¿no? Todos hemos sido golpeados de alguna manera, pero como dice un viejo proverbio por ahí, es mejor encender una vela, encender la luz, que maldecir la oscuridad. Siempre hay algo bueno que hacer en favor del otro. Ok, muy bien. Bien tus palabras en este tiempo, que bueno, parece que estamos ya en una normalidad como tal, pero que realmente aún el virus no se ha ido y tenemos mucho por servir, hay muchas áreas por servir. Incluso en este panel tenemos el servicio en el tema de la medicina, el tema de la salud, el tema de la justicia, el tema del microemprendimiento, el tema de lo afectivo, ¿no? Entonces tenemos aquí diversos proyectos que van y actúan hacia las personas, ¿no? Acompañándolas y sacándolas de esta situación donde están, ¿no? Que quizás nosotros también hemos sentido, ¿no? Y una de las personas que preguntaba dentro de nuestro chat es si no se han articulado entre organizaciones. Y bueno, este panel es organizado por Misión Alianza y también la Red del Noroeste. La Red del Noroeste es un conglomerado de organizaciones que están apoyándose una tras otra en responder a una situación, acá en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de los que estamos acá respondemos a ese llamado de servicio en diferentes áreas al prójimo, por amor al prójimo, ¿no? Es así, ¿no? Ahora, palabras finales para concluir, porque ya van a ser las 19 horas y tenemos algunas palabras finales. Cada uno de nosotros comenzamos con la doctora Virginia, ahí sigue José Vince y Washington para culminar este espacio. Palabras finales. Tiene apagado su micrófono, doctora Virginia. Sí. Hola, sí. Ya. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, ya. Bueno, ha sido muy beneficioso, productivo este encuentro con organizaciones que tienen que ver con la justicia, el emprendimiento. Nosotros que tenemos una línea muy fuerte de salud preventiva y curativa. Nosotros con la experiencia que vivimos, con esta estrategia que aplicamos en nuestro territorio, pues se demostró que la solidaridad es un pilar fundamental y que tiene que salir de la propia comunidad, sean los ejecutores, los que hagan justicia, los que se formen, los que estén conscientes de alcanzar sus derechos. En este contexto de pandemia ha sido tremendamente afectado el derecho a la salud. Obvio que ahí sabíamos que venía
seguido la crisis económica, la violencia intrafamiliar, la violencia social, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que sacar de nuestro ser todo este dolor y que nos sirva para fortalecernos y conocer que ahora de nuestra parte, pues de nuestra organización que está en la línea de salud, pues tenemos que fortalecer más aún las acciones preventivas, entregarle a nuestra comunidad conocimientos suficientes para que puedan multiplicarse en el cuidado de su comunidad, en el autocuidado, porque hasta que llegue la vacuna, que es la solución, ¿ya? Nosotros tenemos que seguirnos cuidándonos, no bajar la guardia, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, porque frente a esto, la única solución científicamente es la llegada de la vacuna, porque como las condiciones no son favorables en nuestro medio, pues no hay una política de salud fortalecida en el plano preventivo. Los lineamientos de APS no se cumplen como se deberían de cumplir, porque esa fue una estrategia de organismos mundiales como para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que desde nuestro espacio fortalecer el tema preventivo. Creo que todas las organizaciones sí deben de tener una línea que sea de educación para la salud, para dar esto, porque esto no queda aquí, esto no termina. La salud tiene que ver con salud, agua segura, medio ambiente seguro, amar a la naturaleza, y entonces esa es nos queda elección. Eso es lo que puedo decir desde nuestra óptica. Muchas gracias, doctora Virginia. José Vinces. Sí, solo reiterar la integralidad de la vida, ¿no? Toda la vida es sagrada, hay una integralidad de derechos humanos y deben ser asistidas por este tipo de necesidades. Y me place saber que mediante la Red Noroeste de Guayaquil hay instituciones aglutinadas que buscan dar respuesta a estos desafíos, ¿no? Me parece que hay que seguir ampliando, ensanchando esta plataforma para que se vayan sumando otros organismos interesados en servir. Y también animarnos a no perder la esperanza, ¿no? Vendrán tiempos mejores y seguramente nos vamos a disfrutar. Y finalmente, para nuestros amigos y amigas que están en las redes, si no están involucrados en algún ministerio de servicio, pueden tomar contacto con cualquiera de las organizaciones de la Red Noroeste para que puedan sumarse, que su tiempo será muy bien recibido. Bendiciones a todos. Gracias. Washington. Bueno, agradeciéndonos a todos por este espacio y también el animarles a que no olvidemos que todos tenemos algo para brindar, para dar. Creo yo que a veces nos sentimos muy limitados o con muchos obstáculos o con ciertas limitaciones que a veces son mentales solamente. Y yo creo que es un tiempo para poder pensar en los demás. Es un tiempo para poder quitar esos obstáculos y dejar de mirar hacia uno mismo, sino también mirar a aquellos que están a nuestro alrededor y dar soluciones. Dar soluciones creativas, dar soluciones sostenibles y dar soluciones que dejen una huella en nuestro paso por esta tierra. Así que les invito a todos a que puedan colaborar en lo poco o mucho que tengan,
donando, siendo voluntarios, dando ideas, levantando proyectos, uniéndose a otras causas. Y ese es mi llamado a todos quienes nos están escuchando. Y bueno, un fuerte abrazo a todos. Gracias. El tiempo ha concluido. No sin antes agradecer a todos los que se han conectado y han enviado. Ha estado muy interactiva los comentarios en el Facebook Live. Y gracias por su comentario. Este es un tema que lo dialogamos y conversamos desde esta plataforma. Un tema que a veces no se conversa dentro de las organizaciones cristianas, pero estamos aquí para dialogar y para que la iglesia, en este caso también, pueda observar y pueda actuar. La semana que viene vamos a tener nuestro Masterclass número 12, gracias a Dios ya tenemos 12 Masterclass, y el tema que vamos a trabajar es acerca de la inclusión en tiempos de pandemia, y vamos a tener también algunos actores de la sociedad civil, en este caso organizaciones, fundaciones, la academia, invitados para hablar acerca del tema de la inclusión. Así que están todos cordialmente invitados a conectarse a las 5 de la tarde por esta plataforma del Facebook Live a través de Misión Alianza, y también hemos hoy día sido retransmitido por la fanpage de Fundación Paz y Esperanza y también de Fundación DAR. Que el Señor les bendiga, muy buenas noches, un buen descanso.